gracias. Bueno, lo primero, muchas gracias a los dos, eso lo principal. Lo primero es que, estamos hablando o hemos visto que había grandes proyectos, pequeños proyectos, pero yo creo que lo fundamental es saber qué es necesario, qué requisitos se necesitan para desarrollar los proyectos de Smart City y de Internet de las Cosas desde el punto de vista de Ayesa y tuyo. Bueno, no sé si se oye, un poco en continuidad con la presentación, y reitero mis disculpas por la rapidez porque tengo el avión ahora en un momentito. Creo que ya lo hemos ido comentando, ¿no? Y ahora complementará aquí mi compañero. Para cualquier proyecto Smart, hoy día entendemos que la pieza clave hoy día es la colaboración de todos los agentes que participan, que básicamente podemos decir que son administración pública, empresa privada y ciudadano, ¿no? Nuestra experiencia, en el momento que cualquiera de ellos cojea, nosotros hemos vivido multitud de proyectos que se han quedado bloqueados en tierra de nadie por no tener ese acompañamiento simultáneo de todas las partes, ¿no? En particular, y ahora diría, también porque quizás es el mundo que menos conocemos, ¿no? Es la administración pública, o donde no podemos actuar, quizás sería un mensaje especial al camino que tiene que andar la administración pública, sean municipalidades, gobiernos, en buscar primero objetivos claros y después coordinación entre todas las partes, ¿no? Poner un ejemplo, por ejemplo, como el proyecto que os he contado, fue tremendamente interesante. El proyecto radicaba en la ciudad de Málaga, pero finalmente se hicieron corredores verdes de recarga, ¿no? Entonces hubo que poner en contacto diferentes municipalidades, ¿no? Pues eso puede llegar a ser tremendamente complejo. No quiero hablar de colores políticos en diferentes municipalidades, etcétera. Entonces, creo que es el momento de olvidarnos de los intereses particulares de cada uno, pensar en el interés general, como acaba de exponer anteriormente, y que todo esto es para el mejor vivir de todos, ¿no? Y una vez que ya llegamos a poner el proyecto y lo ponemos en marcha, ¿qué trabajos hay que hacer de seguimiento, de aplicación? ¿Cómo se mantiene un proyecto sano, digámoslo así? La experiencia o casi la necesidad o el deber moral que tenemos todos los que hemos participado en este tipo de proyectos, y ahora vuelvo a decir a los diferentes agentes, en este caso los que han puesto recurso económico o humano, es darle continuidad a este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, a veces, quizás no estaban en la diapositiva, podemos estar hablando de cualquiera de los proyectos que hemos explicado, Smart City Málaga o Centuol, inversiones cercanas a los 35 millones de euros. Como comprenderéis, existe la responsabilidad moral de todos los participantes de sacar rendimiento a este tipo de proyectos. ¿Cuál es la clave? Yo creo que una vez que los proyectos están finalizados y en operación, no te puedes dormir. Tienes que al día siguiente empezar a ver formas y maneras de poner en valor todo lo que ahí se ha investigado, producido. Diría otra vez, la empresa privada está en nuestros genes. Si no hacemos eso, simplemente morimos. Pero ya le diría otra vez, es la cadena, ¿no? El ciudadano debe de demandar, la administración pública debe de facilitar y la empresa privada nos toca ejecutar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la clave? Estar permanentemente atentos. Quizás poner un ejemplo, ¿no? Cuando ocurren este tipo de proyectos, empiezan a surgir necesidades, realidades que a día de hoy no existían. Ponemos un ejemplo. Mucho vehículo eléctrico en una ciudad suele generar un problema de que los talleres electromecánicos que reparan vehículos no están familiarizados con los coches eléctricos, no saben repararlos. Es muy, no sé decir incómodo, pero no es de recibo que tengas que ir siempre a tu proveedor oficial. Tú tienes que tener la tranquilidad, como hoy, que vas a cualquier taller. Pues surge, empecemos a crear módulos de formación profesional, no sé cómo se llamarán aquí en Chile, donde tú a la gente joven la empiezas a formar en que los vehículos ya no tienen un motor de explosión, sino tienen un motor eléctrico. En fin, como esto, multitud de elementos que antes no existían en nuestra sociedad y que de repente se nos posicionan delante nuestra, pero además para dar una respuesta en meses, o sea, con periodos muy cortos, ¿no? Y ya por último, y te dejamos irte, ¿cuáles dirías que son los proyectos catalizadores o quick wins que pueden hacer una diferencia rápido? Bueno, aquí me refuerzo en el proyecto que elegimos presentar en esta ponencia. Precisamente para nosotros ha sido el gran exponente de un proyecto catalizador o visual, ¿no? Nuestra experiencia en proyectos Smart City, lo intenté decir antes muy rápido, cuando haces multitud de despliegues de sensores, plataformas,
o están en la nube o están debajo del suelo. La sociedad, haces encuestas posteriores, nosotros las hemos hecho. ¿Conoces algo del proyecto Smart City Málaga? Pues solamente un 10% de la población lo conoce. ¿Conoces el proyecto Centuol? Prácticamente el 100% de la población lo conoce, ¿no? Mensaje: las Smart Cities son muchas cosas, o sea, la eficiencia energética, la eficiencia hidráulica, la eficiencia en nuestro tiempo, en el transporte. No todo tiene que ser visible y externo, pero sí es verdad que tenemos que aprender a buscar este tipo de proyectos que a todos nos facilitan y nos echan a andar, ¿no? Entonces, busquemos, que los hay, dentro de toda la estrategia Smart City, proyectos que rápidamente pueden hacer a toda la ciudadanía identificar que hay algo en movimiento, que Santiago, la ciudad de Santiago, está cambiando. ¿Por qué? Porque veo las cosas, las veo en la prensa y las veo en la calle, ¿no? Perfecto. Muchas gracias. Pues oye, muchísimas gracias por estar aquí, por quedarte justo hasta el último momento y que tengas Me encantaría quedarme compartir un rato más, pero disculparme, el avión me va a dejar aquí. Muchas gracias. Claro, Juan, ya nos veremos. Un placer, ¿eh? Ya nos veremos. Oye, quedamos hablando. Muchas gracias. Hasta luego, Juan. Bueno, pues vamos a seguir con Jesús un rato y luego yo también tengo una pequeña presentación, resumen de cómo está la situación en España ahora mismo en el ámbito de Smart City y el Internet de las cosas. Bueno, la primera pregunta, por ejemplo, ¿cómo definir las estrategias en función de si hay diferencias, o sea, en función del cliente? ¿Hay diferencias entre un cliente privado y un cliente público? Sí, absolutamente. Para una empresa que tiene que desarrollar productos nuevos, el destino de esos productos es absolutamente determinante. En nuestro caso, nuestro cliente final no es la persona, no es un usuario concreto, evidentemente es un usuario, pero es como una figura, no como una persona, porque todo lo que fabricamos o va a distribuidores, o va a una gran empresa, o va a una institución pública, a una administración. Entonces, la persona última no la visualizamos bien, no la vemos, pero sí la tenemos muy presente en cuanto a que va a ser el usuario real, el beneficiado real de nuestro sistema o de nuestro producto. En el caso de un cliente privado, como sería una compañía, el ejemplo que hemos puesto, es fundamental interpretar cómo entiende la tecnología, puesto que va a poner en valor unos conceptos y no otros, qué sensibilidad tiene con el medio ambiente, porque si no, no va a poder poner en valor unos argumentos y sí otros, etcétera. En el entorno público, que eso también se da, yo la limitación la veo más en conseguir hacer causa común de lo que estás planteando. ¿Por qué? Porque hay otros vectores, es decir, alguien quiere una comunidad, una municipalidad puede querer un objetivo, pero la carga, la presión que aplican los electos puede distorsionarlo. Entonces, has de ser consciente de intentar tapar lo que llamamos allá esas gateras, para que no se escape el proyecto. Pero hay que ser muy consciente de que a veces se busca un titular y no el efecto que realmente justifica la inversión. Y esa es la diferencia fundamental que nosotros tenemos que tener muy en cuenta a la hora de plantear algo a un ente público o a un destino privado. Eso supone que tenéis que trabajar mucho con cada tipo de cliente para ir detectando las áreas que le interesan. El famoso concepto de definición de perfil aquí aplica de lleno, vamos, o sea, sí. En ese sentido, me imagino que ya más en la cuestión del sector público, no es lo mismo identificar al ciudadano, como cliente, como pagador de impuestos, digámoslo así. Ese es el argumento fundamental. Es decir, cuando trabajas con entidades públicas, hay que entender que todo lo que se está gastando es de todos y que al final, y se ha dicho esta mañana varias veces, al final se ha de poder visualizar el resultado. En el caso de la Red de Agua Regenerada de Madrid, pensar que una población europea como la que habita en ese territorio, las limitaciones del recurso de agua potable son muy importantes, por supuesto, en cuanto a coste, pero sería bastante ridículo dejarlo ahí, porque estaríamos confundiendo valor y precio. El valor real del agua potable en una comunidad como la de Madrid es altísimo, es tremendamente alto, y poder evitar el consumo
de esas cifras de agua potable es algo que solo puede dejarnos muy tranquilos, no voy a decir orgullosos porque el camino es largo y no hay que pararse a mirarse el ombligo, pero nos ha de dejar muy tranquilos en cuanto a qué planteamientos se está haciendo en esa sociedad por los que están articulando las posibilidades de hacer cosas en esa sociedad. Perfecto. Y una última pregunta, ya que tenéis experiencia tanto en ámbito público como en el privado, tanto en España como en Chile, ¿qué recomendaciones harías a un municipio o también a una empresa que quiera ser más inteligente? Bueno, primero habría que conocer sus carencias, pero suponiendo que existirán, lo más importante es intentar interpretar lo que hemos dicho hace un momento. Es decir, las opciones que tenemos de considerar el Internet de las cosas como el definitivo gran hermano son muy altas. El riesgo que corremos es muy alto. Es decir, antes se ha explicado muy bien. Lo que era pasear por un parque se está convirtiendo en cuántas pulsaciones tengo, cómo he quemado las calorías, si la cafeína me afecta a ir más o menos rápido o despacio. Es decir, hay un riesgo de confundir todo y de no quedarnos con la importancia patente que tiene el Internet de las cosas. El Internet de las cosas tiene un objetivo endémico y es que es facilitarnos en general el conocimiento que tenemos del medio y de lo que normalmente hacemos día a día, que se ha de convertir en algo en beneficio nuestro exclusivamente. Y esa lectura viene a base de gimnasia. Entonces, ¿qué tendría que hacer una entidad pública para asimilar qué puede pedir a una empresa tecnológica? Lo primero, plantearse esto, es decir, dar prioridad a la educación, dar prioridad al medio ambiente, dentro de eso interpretar las necesidades muy claramente, entender que la inversión que va a hacer tiene que tener mucho recorrido porque tiene herramientas para que lo tengan y a partir de ahí plantearse un requerimiento, plantearse una exigencia. Y en esto quiero decir una cosa más. En los planteamientos inmediatos no son los buenos, es decir, hemos visto ejemplos de organizar los coches en las ciudades, saber qué espacios hay libres para aparcar, si tengo un taco no sé dónde, etcétera. Yo creo que iría una pregunta mayor. ¿Cómo organizamos ahora resolver ese problema pensando en la importancia que tendrá mañana los coches en la ciudad? Porque ¿deberán de estar los coches en la ciudad? Quizá no. Por lo tanto, ahora es el momento de plantearse esa opción, a la hora de decidir cómo resuelvo el problema de hoy. Perfecto, muchas gracias, Jesús. Y bueno, yo, antes de cerrar el acto, que yo entiendo que ustedes tendrán ganas de almorzar, voy a hacer una presentación, la voy a resumir lo más posible para dar una imagen de cómo está la situación en España ahora mismo y terminamos con eso. Así que muchísimas gracias, Jesús. A vosotros. Bueno, vamos a ver. Efectivamente, esta es la presentación. Bien, bueno, lo primero es señalar que estamos hablando de Smart City, parece una cosa muy novedosa, pero en realidad yo creo que como a lo largo de todo el día, toda la mañana se ha dicho, esto no es más que una herramienta para solucionar unos problemas que ya existen y que han existido siempre en el ámbito de la ciudad. Ah, genial, no puedo ver el vídeo. Bueno, pues entonces déjenme ir atrás y les explico por qué. Esto que ven ustedes es una imagen de Metrópolis, la película de Fritz Lang en 1927. Pueden ver ustedes en internet, lo pueden buscar un vídeo en una especie de tráiler en el que se enseña la ciudad de Metrópolis de la película. En esa ciudad se ve, en esas imágenes de esa película de 1927, les recuerdo, se ven una serie de cuestiones que a mí me recordaban mucho cómo interpretar el tema del Smart City. Es decir, hay problemas de iluminación, problemas de circulación, problemas de relación entre los ciudadanos y los gobernantes de la ciudad. Es decir, que ya en 1927, cuando había ciudades medianamente modernas, ya se estaban analizando esa serie de cuestiones. También les puedo decir que en la década de 1880 la Municipalidad de Nueva York estaba preocupada por el crecimiento de la ciudad porque consideraba que si la ciudad seguía creciendo no sería posible gestionarla por el estiércol de los caballos.
Claro, en ese momento el único medio de transporte que la gente pensaba que existía era el carro con los caballos, y si seguían creciendo el número de carros con caballos seguiría habiendo estiércol en la ciudad hasta un punto insostenible. Bueno, 100 años después, o 120 años después, las cosas han cambiado mucho, pero sigue habiendo esa preocupación por la gestión de las ciudades. Bueno, pues pueden ustedes ver el vídeo en YouTube, otra de las maravillas del Internet. A ver, todas estas cuestiones vienen en el crecimiento de la población urbana, sobre todo en el ámbito del Smart City, como ya estamos en la ciudad es el centro desde hace mucho tiempo, pero ahora con mucha más razón, es el centro de toda la actividad humana, donde existen economías de escala y deseconomías de escala, donde hay problemas y ventajas de vivir en la ciudad, son ecosistemas complejos, se necesita una cierta, no sé si una planificación pública, pero sí una cierta visión pública de cómo va a funcionar la ciudad ahora y en el futuro, y cómo están cambiando las cosas para que los ciudadanos tengan más poder en esos ámbitos de decisión. Estamos viendo cómo han cambiado la población urbana en el mundo, los problemas que existen en la ciudad. ¿Cuál es el concepto? Es tener una ciudad sostenible, tanto desde el punto de vista social, medioambiental, económico, etc. Para ello se aplican una serie de medidas tecnológicas en esos ámbitos para desarrollar lo que se denomina una ciudad inteligente. La ciudad inteligente, como tienen ahí la definición